Bueno, ahora sí espero que estemos en vivo. He movido un poco cámaras y otras cosas, pero bueno, vamos a ver aquí que está agarrando esto para acá. Tantito, leve, leve. Buenas noches, perdón la tardanza. Vamos a seguir con, obviamente, lo que nos falta del del capítulo 13 de Romanos el día de hoy. Pero más cuando hay este tipo de arranques problemáticos, en parte porque se me fue la hora, este, um, pues vamos a orar, que Dios esté con nosotros, nos ayude a sacar provecho de esto. Padre, te damos gracias porque pues tú eres el Rey y el Señor de nuestra vida, Señor. Tú eres el creador de nosotros, del mundo en que vivimos. Seríamos necios y no seríamos muy sabios si pretendiéramos pensar que lo que existe es un accidente. Vemos tu toque, tu firma, tu diedad y tu poder en cada cosa a nuestro alrededor, en nuestro mismo cuerpo, en todo lo que vivimos y somos. Y Señor, como Creador y Dios Todopoderoso, en esta noche nos acercamos a ti, o estamos por acercarnos a ti, a través de tu palabra. Y Señor, nosotros somos el elemento obviamente débil en esa ecuación donde tú nos quieres hablar. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver el texto y comprender con nuestra mente lo que el texto dice. Y luego, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestro corazón. No una emoción momentánea de hoy jueves en la noche, sino grabar. Por ahí tú dices, Señor, que vas a grabar tus leyes en nuestro corazón. Y queremos eso, Señor, una grabación, un tatuaje de por vida en nuestros corazones y nuestras mentes de tu palabra, Señor, y de el anhelo de servirte. Te doy gracias por esto, Señor, y te alabo por esto. Ayúdanos, Señor, y en este capítulo entender el fluir que tiene, lo que implica, y también prepáranos, Señor, para los siguientes capítulos que tienen que ver con nuestra relación entre cristianos, que es tan importante. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues una vez más, perdón por la desorganización mayúscula. Quiero leer, aunque ya vimos los primeros versículos del capítulo, pero siempre, aunque nosotros no lo estemos viendo como una unidad, siempre es importante ver, bueno, no lo estamos viendo como una unidad en este sentido, que vimos la primera parte del capítulo la semana pasada, y hoy vamos a seguir con la segunda parte del capítulo, y no, la división fue un poco arbitrario con los tiempos que nosotros llevamos. Pero hay una unidad, y siempre es importante preguntar por qué se empieza con esto, se termina con lo otro, ¿no? Entonces voy a dar lectura desde el versículo 1 de Romanos 13 y luego retomamos el comentario a partir de donde nos quedamos la semana pasada. Dice así, Romanos 13:1: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones.
Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Muy bien. Pues hermanos, ahí tenemos quizás el comentario el comentario del fluir, de la unidad del capítulo. Pues es que nos fijamos bastante bien, que va en el inicio del capítulo, está hablando de la relación que el creyente debe de tener con las autoridades civiles. Previo a esto, a nivel quizás personal, en el 12, lo vimos hace 8 días, hablaba de no vengarse a sí mismo, sino dejar lugar a la venganza de Dios. Y aquí vemos que, vimos la semana pasada cómo al hablar de la autoridad está hablando de también un siervo de Dios, para lo que ya estudiamos, ¿verdad? Dar terror al que hace lo malo y no al que hace lo bueno. Y habla, por lo menos en la versión creo que 1960, de que es un vengador de Dios, las autoridades civiles, y creo que cubrimos eso bastante bien. Entonces vamos a partir hoy, o sea, de aquí se va hoy, de donde lo dejamos, que prácticamente fue redondeando el tema de los gobiernos o las autoridades civiles, redondea y llegamos, vamos a volver a tomar aquí a partir del versículo 6, creo que quizás lo cubrimos hace 8 días, si no lo hicimos, fue mal hecho no cubrirlo. Pero bueno, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios. Y creo que por lo menos es la tercera vez que dice que están al servicio de Dios. Lo cubrimos, no debe de quedar duda en nuestra mente de las autoridades al servicio de Dios, y están dedicadas precisamente a gobernar. Gobierno es mejor que anarquía. El gobierno y es mejor que violencia en las calles, ¿no? Algunos han comentado, por ejemplo, la democracia, como quiera que se dé, es mejor que estarse dando de pedradas uno al otro por diferencias de opinión, ¿no? Pero entonces en este versículo donde él dice da al gobierno, hace una transición, todavía hablando del gobierno. En el versículo 7 dice: paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. y luego si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Me perdonen que ahorita no sé decirles cuál de las palabras griegas que se traducen aquí, pero uno era como lo que hoy en día podríamos decir un impuesto sobre nuestros ingresos, y el otro eran como derechos de importación o de comercio entrando y saliendo, que a veces esa importación era importarlo a la puerta de la ciudad, ¿no? Ahí es donde cobraban.
vas a traer peces, un vagón de peces a la ciudad, paga tanto y así. Pero entonces Pablo está diciendo aquí la exhortación, ya que fueron puestos por Dios y demás, es pagar a cada uno lo que le corresponda. Que debemos de cumplir en ese sentido. Si Dios los puso, pues cumplir lo que corresponde. Hay una cita que no traigo yo preparado, pero en los evangelios una cita interesante que se las dejo de tarea. Y en esa cita llegan a uno de los discípulos de Jesús, no me acuerdo si es Pedro, y le dicen, no paga tu maestro el impuesto del templo, ¿no? Y Jesús manda, bueno, Jesús hace un comentario ahí importante que dice, los impuestos se cobran de los hijos o de los que no son hijos, ¿no? Y como que da a entender ahí que él no tendría por qué pagar el impuesto, pero a pesar de eso, él manda, y creo que sí es Pedro, pero va y pesca un pez y en la boca del pez, en forma pues milagrosa, por lo menos en el sentido de encontrar el pez que tenía la moneda, está una moneda que se requiere para pagar el impuesto del templo, y Jesús ahí dice, paga mi impuesto y tu impuesto, ¿no? Ahí. Entonces hay un ejemplo en los evangelios, de vuelta me perdonan que no lo tengo aquí al momento, se les queda de tarea. Pero Pablo aquí está diciendo, paga lo que se debe. Pero aquí empieza una transición con este tema de pagar lo que se debe. Él hace una transición de gobierno civil a sociedad en general, o personas en general. Y nos va a llevar, si pudiéramos hablar de secciones, todavía a estas alturas, el 14 y el 15 vamos a ver que habla él mucho de la relación entre creyentes. Entonces vamos hacia una exhortación de cómo debemos de llevarnos entre creyentes, ¿correcto? Pero aquí todavía en general paguen o sea, si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. ¿Okay? Al que deban respeto, muéstrenle respeto. O sea, no es nada más así decir, ay, Dios me dice que tengo que pagar el impuesto, ay, tú maldito, ahí está el impuesto, Dios me dijo que lo pagara. Sino si se debe respeto a las autoridades, debemos demostrarles respeto. Eso es algo quizás inusual. El creyente, el cristiano, una autoridad cuando se encuentra con nosotros, debe de tener claramente el respeto que debemos de tenerle, ¿no? Pero entonces habla del respeto, y ahí estoy pensando en un par de ejemplos en la Biblia de esto. Creo que mismo Jesús lo cachetean, y él es el sumo sacerdote, y algo dicen de que es el sumo sacerdote, y Jesús mismo dice, no sabía que era el sumo sacerdote. Y ahí digo, eso es todo un tema. A lo mejor era un poco de ironía de parte de Jesús, porque está la duda de quién era realmente el sumo sacerdote en ese momento. Pero digo, dejando al lado ese tema, Jesús mismo se enfrentó a una situación ahí de respeto. Vimos la semana pasada cómo trató él a Pilatos, y dice, tú tienes autoridad, no lo tendrías si Dios no te lo hubiera dado. Creo que Pablo también tiene un ejemplo donde entre todas sus interrogatorios y demás, donde también contesta mal a alguno de los gobernantes judíos, se le llama la atención y él mismo le dice, no, perdón, no sabía y no era mi intención no dar el respeto. Entonces aquí nos dice, pagan al que deban respeto, muéstrenle respeto. Creo que por ahí en el capítulo 12, y de vuelta no tengo el versículo aquí, pero esto sí, ya lo deben de saber si están siguiendo Romanos 12, hay un versículo que habla de nuestro trato, quizás hay más en el contexto con cristianos, pero dice, prefiriéndolos unos a otros, o sea, darle una preferencia a la otra persona. Y en ese caso, aquí está diciendo al gobernante, creo que todavía estamos con ese tema, si le debemos respeto, muéstranle respeto. En parte, o sea, si pensamos en las personas que no les dan respeto, ellos sienten que es una amenaza o ataque a su persona, o es hacerse menos a sí mismos si dan respeto a la autoridad. Y
vemos como cristianos que no, yo soy, y eso lo vamos a ver muy claro en el 14 y en el 15, cuál es el valor del Hijo de Dios delante de Dios. ¿Qué es lo que nos da valor? No es el cómo nos tratan las autoridades, sino cómo nos ha tratado Dios, en qué lugar nos ha puesto Dios. A lo que llegamos aquí, entonces yo le puedo dar respeto a las autoridades, ¿okay? Y a otras personas en general, porque para ahí va el tema aquí, al que le deban respeto, ¿okay? Quizás una persona anciana, hablando ya de mi edad, no es para tanto, pero bueno, al que deban respeto, muéstranle respeto, ¿no? Una cosa quizás un poco chistosa, pero el otro día estaba, hace ya como más de un año, en un centro comercial en México y llegó un hombre en un coche de mucho lujo, ¿no? Y bueno, él estaba esperando el coche, llegó el coche y se me hizo un poco grosero por la facha que tenía el señor y el coche, que no se bajara el chofer a abrirle la puerta, ¿no? Entonces, yo estaba con mi esposa, le dije, pues me dan ganas de abrirle la puerta porque se ve que es un señor de mucho dinero, ahora sí que usando el versículo, de mucho respeto, ¿no? O sea, obviamente yo no estoy de acuerdo en decir voy a gastar toda mi vida en hacerme muy, muy, muy rico, pero el que lo haya hecho, pues respetos, ¿no? Para su riqueza que se ha ganado con afanarse en eso, ¿no? Y luego, bueno, para no hacerlo muy largo, hasta me burlé con un poco de chiste ahí con el señor, le dije, me daban ganas de abrirte la puerta. Y creo que el comentario él hizo, hoy en día, pues se puede entender mal, ¿no? Pero bueno, terminamos con cierta, hasta risa ahí. Pero, ¿por qué no darle respeto a una persona que merece respeto? Pues démosle el respeto, ¿no? Y eso es lo que es, el que deba respeto, muéstrenle respeto, ¿no? Nosotros no estamos para destruir a los demás. O sea, en primer lugar, nuestro valor está en Dios, como ya hemos visto, pero vamos a subrayar en el capítulo 14 y 15. Nuestro valor real es en delante de Dios. Entonces, ¿por qué no darle respeto a cada persona? O sea, nuestra labor de evangelismo no es llegar y destruir a las personas. No destruimos su ego, no destruimos su posición en la sociedad. Podemos ver ahí como Jesús le habló a Nicodemo, tú eres maestro en Israel, ¿no? Y en ese sentido le reconoció el respeto que tenía en la sociedad. Pablo está aquí diciendo, darle respeto. Vamos a darle a la gente el respeto que se debe a ellos, y eso que no sea obstáculo para uno, que vean el testimonio de Cristo en nuestra vida, y dos, si Dios nos permite, pues poderles hablar acerca de Cristo, ¿no? Y no decir, pues yo te ofendí porque tú eres de X fulano o vengano, postura económica, política, etcétera. No se metan con eso. Se les debe respeto, se le da respeto. Que porque es el maestro de la escuela, porque es el director de la escuela, etcétera, ¿no? Vamos al policía de la esquina, ¿no? ¿Qué pasa con el policía de la esquina si al día decimos, ¿sabes qué? Sabemos que Dios te ha puesto aquí, ¿no? Dios te ha puesto aquí para cumplir su voluntad. El policía va a decir, wow, este hombre me está respetando más que cualquier otro. Ya de ahí lo llevas ganado, ¿no? Al que deban honor, ríndale honor. Lo mismo que el respeto, ¿no? Y quizás respeto, honor va, yo creo que un poco más allá de respeto, ¿no? Honor es decir, bueno, es loable, es especial lo que él hace. ¿Qué tal, por ejemplo, ahorita hablando de la situación en México, que hay, no sé, soldados que pues exponen su vida por pelear ante pues las bandas criminales, ¿no? Ya no les llamamos narcotraficantes porque ahora sí que trafican lo que les deje dinero, ¿no? Entonces, ¿qué tal si a un soldado, al verlo, un grupo de soldados, tenemos la oportunidad de decirles, gracias por la labor que están haciendo por nuestro país, ¿no? Eso es, al que le deban honor, ríndanle honor, ¿no? Creo que quedó claro la semana pasada que hay un lugar lo que se llama en términos técnicos quizás la desobediencia civil, si hay una contradicción a lo que Dios dice. Pero al que le deban honor, ríndanle honor mientras no haya ningún conflicto con lo que Dios dice, ¿no? Bueno, nos vamos al versículo 8. Y aquí ya Pablo, ¿cómo toma el tema ya? Ahora el tema que era autoridades, ¿verdad? Con lo de honor y respeto quizás incluyó ya a otras personas. Y sin lugar a dudas en el versículo 8, pues ya el cauce del río se hace más ancho y va a generar a todos. No tengan deudas pendientes con nadie.
¿Okay? ¿Qué tipo de deudas? ¿Está hablando de deudas económicas? Pues podemos incluir esas, pero el énfasis por el contexto es una deuda de respeto, una deuda de honor, ¿no? Una deuda en nuestro trato con ellos como personas, que no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Ahora, qué interesante el amarse unos a otros. Y podríamos preguntar, ¿eso quiere decir que podemos no amar a la gente? Que podemos, mira, la Biblia dice que te debo de amar, pero ahí te la quedo a deber, ¿no? Como dicen por ahí, ponlo en mi cuenta, ¿no? Agrégalo a mi cuenta. Creo que la idea aquí es que aunque yo ame a mi prójimo hoy como debiera, mañana también le tengo que amar y tengo la deuda de amarlo. Y es lo mismo cuando empezamos Romanos. Me acuerdo de ese versículo que dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y creo que condena tanto a un cristiano como a un no cristiano. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Y aunque yo hoy, digo, sería imposible darle gracias de todo, ¿no? Pero aunque yo sintiera, ya le di gracias de todo hoy, pues mañana de nuevo, hoy dame gracias por este nuevo día, gracias por este nuevo respirar, gracias por estos nuevos alimentos, gracias que todavía está el techo encima de mí, etcétera, ¿no? Entonces hay una deuda también hacia Dios de gratitud, pero de vuelta regresando al texto, es no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Honor al que merece honor, respeto al que merece respeto. Debemos amar a todos, entonces siempre tengo una deuda de amor con los demás. Y creo que si también vamos allá al inicio, Pablo decía, tanto a judíos como gentiles soy deudor, si se acuerdan por ahí en el capítulo 1. Tengo una deuda con ellos. Y creo que esta es la motivación por qué compartir el Evangelio. Pero en primer lugar, hermanos, vivir el Evangelio. Debemos vivir la vida cristiana porque tenemos una deuda con todos. Dios a mí me dio algo que ellos no tienen, la gran mayoría, y yo debo de hacer todo lo posible por darles eso que Dios me ha dado, ¿no? Entonces, compartirles en ese sentido, esa deuda entonces por eso queda pendiente, porque siempre es una tarea diario. No terminamos de amar al prójimo. Versículo, segunda parte del 8. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Okay? Quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Vamos a ver aquí qué tan preciso, exacto, completo es eso. Pero él mismo lo aclara en el 9. Porque los mandamientos que dicen, si nos tomamos los 10 mandamientos, que aparentemente la referencia aquí empieza por lo menos con los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos sabemos que los primeros hablan acerca de nuestra relación con Dios. Entonces, obviamente, amar a mi prójimo no cumple el amar a Dios, al menos que lo incluya ahí como prójimo, ¿verdad? Pero el amar al prójimo, por eso él dice, los mandamientos, ¿qué dicen? Se refiere a ciertos mandamientos y a los mandamientos que tienen que ver con mi relación con los demás. No mates, no robes, no cometas adulterio, perdón, me había saltado ese. No cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Y los demás mandamientos se resumen en este precepto. Entonces, esos que él toma aquí son de los 10 mandamientos. Pero si nos vamos a la ley, a esos 613, no sé cuántos cuentan, pero cerca de ese número de mandamientos, hay muchos que tienen que ver con el prójimo, ¿no? Pero él dice, se resumen en este precepto, que por cierto está dentro de la ley: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es un resumen. Y aquí es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cabe señalar, como vimos en el capítulo 12, que si definimos correctamente el amar a mi prójimo como a mí mismo va a hacer que yo cumpla estos mandamientos. Si le doy otra definición al amor, no la definición bíblica de amar al prójimo, si una definición decir, el amor es un sentimiento, ¿no? Ese amor que se prende y se apaga, y podemos decir, hoy no amo a mi vecino, hoy no siento amor,
pero aquí amor es una acción, ¿no? Entonces, ama, todos los mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. No cometas adulterio. ¿Quieres que alguien cometa adulterio con tu esposa, con tu esposo? No, ¿verdad? Entonces, al amar al prójimo como a mí mismo, pues yo tampoco voy a cometer adulterio con el esposo o la esposa de alguien, ¿no? No mates. ¿Quieres que te maten a ti, que maten a tu esposa, que maten a tus hijos? No, obviamente que no. Entonces, pues no, o sea, amar como a ti mismo, no voy a matar a ellos. No robes. ¿Quieres que te roben algo a ti, a tu familia? O sea, es el mismo principio, y ese es amor a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y codicias es interesante, lo habíamos visto como un mandamiento interno de mente, de pensamiento, ¿no? No codicies, no desees lo del otro, ¿no? Y el codiciar lo de otro es decir, yo lo merezco más que él, ¿no? Es dar una preferencia a ti más que él. Yo merezco ese coche más que él. Yo merezco ese trabajo más que él. Eso es un poco la codicia. Pero entonces todos esos mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de vuelta, si nos vamos a los evangelios, hay intercambios con Jesús donde resume, de vuelta, en primero ama a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús mismo acepta, aprueba que eso es el resumen correcto de la ley. Entonces, el amarse, y aquí lo que está diciendo de vuelta siempre en Romanos, si nos fijamos, Pablo siempre está yendo a decir, no, pues la ley esto, ¿cuál es la relación con la ley? Entonces, en esta última parte, esto no invalida, no resucita la ley de las cosas que ya se explicaron, en que no estamos bajo la ley no nos justifica, la ley no nos santifica, todo lo que se ha explicado de la ley, pero simplemente está diciendo, ¿te acuerdas de esa ley? Ahora con el amor que debemos de tener de Dios, y al dar nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ese amor que nace de la presencia del Espíritu Santo en nosotros va a cumplir esa ley bajo la cual ya no estamos, queda muy claro, ¿no? Entonces, verso 10, el amor no perjudica al prójimo. El amor no perjudica al prójimo. De vuelta a los mandamientos que vimos con el comentario. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Okay? El amor es el cumplimiento de la ley. Y de vuelta, se podría dar más. Decir eso cumple el amar a Dios, el amar al prójimo. No, bueno, aquí está diciendo concretamente en cuanto a la relación con el prójimo. Si amamos, cumplimos la ley. Entonces son unas exhortaciones, de vuelta, una exhortación. Si seguimos la secuencia, da tu vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no tengas no te conformes al mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento. No tengas un más alto concepto de sí que el que debes de tener, porque hay un cuerpo en la que Cristo te ha puesto para llevar. De ahí nos fuimos a los dones, de ahí se habló del amor, de ahí se habló de decir, bueno, en actitudes diarias no tomes venganza, de ahí se va a los gobernantes, y de los gobernantes sigue y dice, bueno, esa actitud de decir, no debo a un gobernante, no voy a quedar a deberle honor o respeto, sino en general a las personas alrededor, no voy a tener deuda alguno con ellos, cada quien lo que merecen, y sobre todo hay una deuda de amor con todos que no vamos a terminar de pagar. Entonces, simplemente tratando de bosquejar y ubicar dónde estamos, ¿no? Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. ¿Okay? Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Hay personas que dicen, no, Pablo, su tiempo pensaba que ya iba a venir Cristo, etc. Pero creo que él en su tiempo reconoció, y los que han meditado sobre esto dicen, cada uno de nosotros somos llamados a vivir y a proclamar con nuestra vida y con nuestra boca, proclamar el Evangelio de Dios en nuestra época, en nuestro momento, en nuestro tiempo. Nosotros no estamos para predicar a la Alemania nazi, no estamos para predicar a los gente de la Edad Media, ¿no? Del Renacimiento. No estamos para predicar a la gente que va a venir 100 años después de nosotros, quién sabe qué cosas van a traer. Estamos para hablar a esta generación, estar conscientes en el tiempo
que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. ¿Okay? Pablo aquí al dirigirse a los cristianos no está asumiendo que están, no sé si se valga usar el término, al 100%, sino reconoce dentro de los creyentes en Roma, que vamos a ver al final que saluda a varios y conoce a algunos, ¿verdad? Pero no conoce a todos, pero él al hablar con creyentes encuentra cierta tendencia al sueño en cuestiones cristianas. Y creo que, de vuelta, nosotros en el tiempo que vivimos podríamos decir, no, pues ya está todo el mundo roncando a todo el pulmón, ¿no? Tan dormidos que estamos. Pero Pablo aquí dice, ya es hora de que despierten del sueño. Como cristianos debemos estar despiertos, no dormidos. ¿Y en qué nos dormimos? Pues dice, nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. En el libro de Filipenses, Pablo habla como el ejemplo de un atleta de correr, se corre para ganar la carrera. Pablo, su carrera personal terminó cuando lo sacaron fuera de Roma, según la tradición, diagonal, historia, como quieras llamarle, nos dice, lo sacaron fuera de Roma y le cortaron la cabeza. Ahí terminó su carrera. Él cumplió todo, pasó a su premio eterno en ese momento. Entonces, pero no importa en dónde estás en tu vida cristiana, estás más cerca que cuando inicialmente creímos. Una hermana, Antonia, que apreciamos mucho, cada vez que cumplía años, en vez de decir es un año más de vida, ella dice es un año menos que me falta para estar en presencia de Dios, ¿no? Entonces, esa es la idea aquí, nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Vuelvo a mencionar aquí quizás los tiempos de salvación. Los hemos hablado a través de Romanos. Somos ya justificados pues por la fe. ¿Okay? Estamos siendo santificados y seremos en el futuro totalmente santificados. Estamos en muy leve grado, por bendición de Dios, a veces tenemos glorificación, quitar los resultados del pecado en nuestra vida, pero casi todo eso es futuro. Pero leímos también en Romanos, si Dios nos salvó siendo pecadores, cuanto más cuando viene la ira futuro seremos salvos. Entonces hay un aspecto de la salvación siempre para Pablo que es futuro. Eso no es decir que no hemos sido justificados. No, hemos sido justificados, pero los beneficios en la salvación abarcan mucho más que simplemente ser justificado. Entonces nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Entonces, si voy a vivir la vida cristiana como Pablo me está diciendo que lo debo de vivir como una cosa. Para él el cristianismo no era como para muchos decir, yo ya tengo la justificación, la agarro bien agarradito y con eso me voy hasta la eternidad, ¿no? A ver a mi Creador. No, él dice, viendo que como hay caminar en nuestra historia de nuestra vida, caminar en la historia de nuestra salvación, entonces debemos no dormir, no tener sueño, sino decir, quiero amar a la gente que está a mi alrededor, quiero cumplir las cosas de Dios. Está más cerca a nuestra salvación que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Siempre Pablo ve la obra de Dios, ¿no? Podríamos decir, hay gente que dice, no, la noche está muy avanzada, hay mucha maldad, hay muchas cosas malas, pero dice, ¿sabes qué? Es que también ya al correr una noche hay una mañana que sigue, ¿no? Ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad. De vuelta aquí y en lo de despiertan, es hora de que despierten de sueño, hablando a la gente llamados a ser santos en Roma, hablando a nosotros como cristianos, nos dice despiertan del sueño. Aquí él habla, dice, dejemos a un lado las obras de la oscuridad. ¿Tienes tú en tu vida hoy obras de oscuridad? ¿Okay? Y no estoy hablando de cosas esotéricas como algunos ahí, que cosas
que hablan generacionales o osos de peluche, no, cosas muy reales. Amas a Dios, amas a tu prójimo, amas la palabra de Dios, estás haciendo cosas para avanzar el reino de Dios, cosas muy concretas. Dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Perdón. Dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Por ahí en Efesios va a hablar de la armadura de Dios. Aquí simplemente la armadura de la luz. Vamos hacia la luz. Estamos viviendo la oscuridad. La mañana se acerca. Nosotros ya debemos estar viviendo con armadura de luz. Vivamos decentemente como a la luz del día. ¿Okay? Y de vuelta les invitaría a ir al primer capítulo de la epístola de Juan. El primer epístola de Juan, capítulo 1. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Juan esperaba que el creyente anduviera en luz. Pablo espera que vivamos decentemente como la luz del día. ¿Qué es lo que no es luz del día? Pues orgías, borracheras, inmoralidad sexual, libertinaje. Y entonces todo eso, hay cristianos que dicen, pues yo soy cristiano, pues puedo borracharme de vez en cuando, no importa, vuelvo al camino, y andan ahí al borde, todas esas cosas. Dicen, no debemos vivir así, debemos vivir decentemente. ¿Okay? Mucho de la palabra habla de libertad, y que esa libertad no sea libertinaje. Pero luego dice, ni en disensiones y envidias. Ni en disensiones y envidias. No vivamos en disensiones. Eso ya deja a un lado por decirlo así, las puertas de la cantina, de la discoteca, y llegan a las puertas de la iglesia. No tengamos disensiones. No tengamos envidias. Wow, fuerte esas palabras. No podemos servir a Dios, y lo dijo en Romanos 12:3, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No podemos servir a Dios con nuestro ego. Cuando queremos servir a Dios con nuestro ego, empezamos a tener dentro de la obra del Señor y dentro del ministerio de la misma iglesia envidias, uno para el otro. Y disensiones que nacen de la envidia, ¿no? Entonces no tengamos eso. Y 14, en vez de esto, vivamos, nos está dando el positivo, nos está dando por lado negativo lo que no hay que hacer. Más bien revístanse en ustedes del Señor Jesucristo. En el 12 decía, pongamos la armadura de la luz, ¿ok? Revístanse en ustedes del Señor Jesucristo. Revístanse ustedes del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos revestimos del Señor Jesucristo? Bueno, pues ya lo había dicho en Romanos 12:2, nos conforméis nos moldéis a este mundo, sino transformados por medio del entendimiento. Me voy a revestir del Señor Jesucristo. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Cuál sería la preocupación del Señor Jesucristo en esta situación? Déjame tener esa preocupación. Revístanse en ustedes del Señor Jesucristo. Y algo bien importante en el 14, hermanos. Estaba meditando yo en esto hoy. Y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. No se preocupen. ¿Okay? Podemos ir al capítulo 6 de Romanos. De vuelta, este es como resumen. No os debe de extrañar que aquí está repitiendo, reenfatizando, diciendo en otras palabras las cosas que ya nos había dicho. En Romanos 6 dice, no presenten sus miembros como obras como miembros al servicio de la injusticia, sino preséntenlos como instrumentos o miembros al servicio de la justicia. Aquí no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa tiene deseos. Ahora, amamos esos deseos, es lo que Pablo, recordamos capítulo 7. Ya no hago lo que
Lo que no quiero, eso hago. Lo que quiero es lo que no hago. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Si hablamos de santificación, si hablamos de decir por las misericordias de Dios vamos a vivir como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿okay? Tenemos todavía ahí prendidos como que a medio piloto o medio flama deseos en la naturaleza pecaminosa. O hemos hecho por lo menos una determinación de decir yo no deseo esas cosas en la naturaleza pecaminosa. Me pregunto, ¿por qué hay cristianos que no se dejan santificar, no buscan la santificación? Porque no quieren dejar de desear y dejar vivo el deseo de ciertas cosas de la naturaleza pecaminosa. Quieren todavía tener esos deseos de la naturaleza pecaminosa. A veces las quieren esconder, las quieren manejar, las quieren tener ahí como posible acción, o lo que tú quieras llamarle. ¿Verdad? Y Pablo está diciendo, no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué estaba yo pensando hoy? Estaba pensando yo hoy en una situación, porque siempre tenemos los cuadros imaginarios y tratando de ser ejemplo, ¿no? Uno de ellos es decir, llegas al cielo, decir, ¿por qué debo yo dejar que tú entres a mi cielo? Lo usan para evangelizar, ¿no? Ese supuesto. Pero supongamos que llegaras a la puerta del cielo y tú sabes, estás consciente ahora, que enfrente de ti está la eternidad, enfrente de ti está el cielo, el entrar o no entrar, y se te preguntara simplemente, ¿estás dispuesto a abandonar para toda la eternidad los deseos de tu naturaleza pecaminosa? Me atrevo a decir que la mayoría de la gente que vive sin la obra de Dios en su corazón, siendo sinceros con ellos mismos, dirían, no estoy dispuesto. Quiero seguir haciendo, no sé, lo que él hablaba aquí, para no ir muy lejos. Quiero seguir participando en orgías cuando pueda. Quiero seguir emborrachándome cuando pueda. Quiero seguir aprovechando inmoralidad sexual. Me llama la atención, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero seguir en un libertinaje, hacer lo que bien me da la gana. Quiero pelearme, tener disensión con el de junto. Quiero envidiar al de junto. ¿Me explico, hermano? Entonces, me pregunto, ¿no? Solo la obra de Dios en nosotros de transformar nuestro corazón y de santificarnos, podemos llegar en esta vida a decir, esos no son las cosas que yo quiero. Esos deseos naturales y normales que yo tuve y quizás queda, como dice Pablo, por ahí la espina, la raíz de ellos en mí, pero esos deseos no es lo que yo quiero satisfacer en mi vida. Estoy listo para la vida eterna. No quiero dejar eso, pues quizás siendo honesto, la vida eterna no va a ser atractivo para mí. Ahora, podríamos hablar de la otra alternativa y es obviamente tampoco es atractivo ni aceptable, pero ¿qué queremos hacer con Dios ahí si no tenemos nada que hacer? Hermanos, empezamos un poco tarde y creo que el tema, si no estoy mal, hemos terminado el capítulo 13. El capítulo 14 y 15 tienen cierta unidad, cambia, obviamente es continuación, pero de vuelta va a ir a la relación entre hermanos cristianos. ¿Cómo debemos llevarnos entre hermanos cristianos? Entonces, con el permiso de ustedes, quisiera yo mejor dejar y empezar en limpio la semana que entra. El capítulo 14 de Romanos, no sé, a lo mejor vamos a avanzar un poco más rápido ahí. Quizás no, vamos a ver qué tanto apoyamos con otros textos. Pero vamos a dejar esto aquí, entonces la exhortación del 13. Pero sí quiero que vean es el punto, ¿cómo podemos decir? El punto más alto, ¿verdad? De tu vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero ya cuando eso se derrama y penetra en nuestro vivir diario, ¿qué significa? Entonces hemos llegado a este lugar donde hemos hablado de autoridades, de la gente que está a nuestro alrededor, pero de nuevo en nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo vivimos? ¿Cuál es la percepción que tenemos de la salvación? ¿Está más cerca que cuando creímos? ¿Percibimos que estamos en la noche, pero viene el día? Hemos de vuelta nacido nuevo al grado de decir, no quiero
ya no es mi preocupación satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Les agradezco, hermanos, que la atención, algunas personas, gracias a Dios tenemos algunas personas escuchando, algunos ya saben que si el video lo tienen no a todo el ancho de la pantalla, sino en un cuadro chico al lado derecho, hay una parte que dice chat y junto a eso live stream, y ahí en esa ventanita pueden escribir cualquier comentario o pregunta. Y ahora sí, de eso se trata si está en vivo. Pues cualquier pregunta o comentario sobre esto que hemos visto, ¿no? Ahora sí, lugar para ustedes. Una vez más les agradezco, espero que sea de bendición estos versículos que hemos visto, y de vuelta tratando de verlos en su ubicación, en el contexto de la enseñanza de Pablo, ¿no? En Romanos. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Saludo a Mónica. Quiero pensar que es Mónica la que ahora está en, ¿qué es? Guanajuato. Marcelo, ahora ya no está ML Marcelo, y quiero pensar a lo mejor Marcelo y Lorena, y por ahí unas personas más que no he visto. No sé si por ahí esté Memo, como que vi al inicio Memo. Pero bueno, saludos a los que están escuchando. Me da gusto que hayan encontrado, que sea de bendición esto. ¿Pregunta o comentario? Quizás podrían decir, es un capítulo, esa parte es fácil de entenderlo. Sí, lo difícil es ponerlo en práctica, ¿no? Entenderlo es una cosa, pero ponerlo en práctica es otra, ¿no? Entonces, pero cualquier pregunta o comentario de esto. Bueno, en lo que lo piensan, hermanos, voy a darle un clic aquí, terminar esto, dejarlo como grabación hasta aquí, y luego regresar para cualquier comentario, ya sea de estos versículos que hemos visto, Romanos en general, o en general de la vida cristiana. Comentarios, preguntas, o ya saludos también. Entonces dame menos de 2 minutos, salgo y vuelvo.